Y ahora le corresponde al doctor Armando Osorno Sánchez. Muchas gracias, doctor. Doctor Armando Osorno Sánchez, muchas gracias. Ya le había molestado antes por cuestiones de vinculación, pero bueno, ya se normalizó y usted no hay problema, hará favor de dar su exposición que lleva por nombre El neoliberalismo en México frente a la eficiencia y eficacia del derecho en una sociedad asimétrica. Previamente voy a hacer mención muy breve de su semblanza, de su trayectoria académica. El doctor Armando Osorno Sánchez es egresado de la licenciatura de Derecho, así como de la maestría y del doctorado en Derecho que oferta nuestra alma mater, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El doctor Armando Osorno Sánchez actualmente, bueno, ya tiene años dentro del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel 1 del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Es docente, ya también tiene pues su recorrido de ser profesor, de maestro en Derecho Constitucional y Amparo. Su expertise la ha desarrollado también en Derecho Económico. Tiene certificación en materia de propiedad intelectual por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI. Es autor de varios libros, así como de artículos que se le han publicado en revistas internacionales y nacionales. Entre otros libros, cabe mencionar El contrato llave en mano y coautor también del libro Lineamientos para la investigación jurídica. Bien, anteriormente ocupó el cargo de coordinador del posgrado de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha impartido cursos y diplomados tanto en la Facultad de Derecho de nuestra alma mater, así como en la Universidad de las Américas, en la Ibero Puebla y en otras universidades del estado de Veracruz y Oaxaca, tanto a nivel licenciatura como en posgrado. Bien, doctor Armando Osorno Sánchez, lo recibimos con un fuerte aplauso. Y adelante. Muchas gracias, doctor. Me tomé el atrevimiento de poner por aquí unas gráficas que para mí es importante en razón de lo que es el liberalismo en México, frente precisamente a esta eficacia o eficiencia del derecho respecto de una sociedad asimétrica. México realmente está pasando por una situación complicada. Hemos visto evolución en un momento dado de ciertos temas económicos, políticos, pero creo que es importante de alguna manera esclarecer que este problema de la sociedad asimétrica y el trabajo que el derecho puede estar realizando respecto de la eficiencia o la eficacia del mismo, tiene que ver un poco en comprender, como dice mi lámina, las asimetrías sociales en México y la manera en que éstas se han intensificado. Es un proceso complejo, según esto, que ha involucrado a lo largo del tiempo una gran variedad de factores como culturales, socioeconómicos, políticos. En este caso, el jurídico, independientemente de otros que atañen a esta asimetría social, económica y cultural, podríamos pensarlo así, en esta ocasión se intenta explicar desde el derecho, porque es precisamente las asimetrías que hoy vivimos. Y es importante entender qué es lo que está haciendo nuestro derecho. México en realidad ha experimentado un profundo impacto respecto del neoliberalismo y pongo en esta lámina afectando, entrecomillado, porque creo que es importante ver cuál es ¿cómo podría decirlo? Cuál es la óptica que se pueda tener, tanto de la estructura económica como el propio sistema legal y social.
La simetría en estos ámbitos se manifiesta prácticamente de varias maneras, influenciado significativamente por la eficiencia o la propia eficacia del derecho en una sociedad caracterizada por esta fuerte desigualdad. Entonces, es importante para mí poner por aquí algunas gráficas, que eso es lo que realmente para mí era importante de esta presentación, porque finalmente tanto las políticas liberales que han promovido la liberación económica como la privatización, la reducción del rol del Estado en la propia economía, en realidad han generado una situación un tanto compleja de entender y muchas ocasiones al no comprender el fenómeno social visto desde el derecho, pues es obvio que puede ser criticable. Y esta crítica puede atender contraria a lo que el derecho está buscando por no comprender esa realidad. O no solamente eso, pudiese también encontrar mucha gente a favor. Tomé por aquí unas gráficas del Coneval en un periodo de 2016 a 2020, más o menos, para hacer un comparativo de estas situaciones, como por ejemplo es el rezago educativo. Los puntos son, como dice en la lámina, son porcentajes de la población, prácticamente en millones de personas. Creo que lo que más nos está afectando en este momento es la carencia de acceso a la seguridad social, la carencia de acceso a los servicios de salud, la carencia, en este caso, por la calidad de espacio de vivienda, la carencia por acceso de los servicios básicos de vivienda, entre otros. Si nosotros lo vemos un poquito más gráfico, podemos entender que en México prácticamente la pobreza vista desde ahí, prácticamente del total de la población tenemos 46.8 millones de personas según el Coneval, datos también obtenidos hasta 2022 del INEGI. En pobreza extrema son 9.1 millones de personas para este año 2022, el que concluyó, y prácticamente en pobreza moderada estamos 37.7 millones de personas. Entonces, es una realidad en la cual podríamos pensar, el derecho no está haciendo nada en realidad. Si vemos una gráfica prácticamente de nuestro territorio nacional, vemos que los lugares más poblados prácticamente de la zona centro-sur y sureste, pues prácticamente hay índices de pobreza extrema, de pobreza realmente muy graves. La pregunta es aquí, si nosotros pensamos en el neoliberalismo, ¿realmente ha afectado o no a nuestra realidad? ¿Realmente el neoliberalismo o incluso su antecesor, el liberalismo, ha generado respuestas a estas necesidades? Podríamos pensar que sí o probablemente no. Aquí lo importante, quiero destacar, que es necesario entender prácticamente este fenómeno que tiene que ver con lo que se entiende por liberalismo y lo que se entiende por neoliberalismo. Si nosotros pensamos como antecesor prácticamente al liberalismo, antecesor del neoliberalismo, como esa corriente filosófica o del pensamiento que busca la no intervención del Estado en la decisión de la persona humana y que la propia Constitución, cuando fue creada en 1917, prácticamente se creó, se hizo con todo lo que se conocía, con lo que se tenía, que era prácticamente lo que hoy entendemos que surge en la Revolución Francesa como el liberalismo. Entonces, la propia Constitución buscaba una mayor protección prácticamente a la persona humana, a las decisiones de la persona humana. ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Dónde quieres vivir? ¿A qué te quieres dedicar? Esas libertades, pensémoslo así, se crearon, en la propia Constitución. El problema viene después de prácticamente Miguel de la Madrid, que es un presidente de México, o expresidente de México, perdón, conocido como el primer presidente neoliberalista de México,
en el cual la búsqueda es precisamente ese cambio a la estructura. Pensemos nosotros que el liberalismo era el andamiaje, la estructura que sostenía prácticamente a nuestra Constitución y a todos los derechos que existían en ese momento para la misma. Entonces, curiosamente, respecto de esto, empezamos a entrar en una dinámica distinta, en la cual prácticamente México entra a una dinámica comercial que nosotros hoy conocemos como, ¿cómo podría decirlo? Bueno, básicamente la globalización, pensémoslo así, ¿sí? En donde el comercio, el intercambio de productos y servicios se convierte en una realidad dinámica en extremo y que los países no pueden en un momento dado evitar involucrarse en ello, siempre y cuando los países quieran estar actualizados y quieran crecer económicamente. Hay una serie de razones de las cuales no voy a hablar yo en este momento por cuestiones de tiempo, pero ya en un extenso por ahí, espero tener la oportunidad de expresar y de platicar de mejor manera esta realidad, en la cual prácticamente México, a través de esta corriente filosófica o del pensamiento, ahora que busca la no intervención del Estado, pero no en la decisión de la persona humana, sino en la decisión de la persona jurídico-colectiva. ¿Por qué? Porque finalmente el Estado tiene la obligación de proteger a ambas partes, pensémoslo así. Es como aquella persona que tiene 2 hijos, pero que solamente tiene dinero para darle educación a uno. Entonces tiene que decidir quién le da esa educación. Curiosamente, el Estado mexicano se ve en una situación extrema en el cual si sigo protegiendo a la persona humana, obviamente la carga impositiva del Estado para respetar esos derechos de la persona humana, pues tienen que verse reflejados en la persona jurídico-colectiva, en la empresa. ¿A qué me refiero? Los trabajadores que están en una empresa, pues deben tener una serie de derechos. Las cargas impositivas para el Estado van desde, bueno, es un increíble pensar en todas, ¿no? Pero van desde el 2% a la nómina, el Infonavit, el IMSS, los impuestos que puede pagar una empresa, no solamente por su crecimiento económico o por recibir un dinero del producto de su trabajo, pensémoslo así, o de su producción, sino que todavía hay una serie de impuestos que los propios empresarios, vamos a ponerlo así, pagan precisamente al Estado mexicano. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la globalización y esta lucha o este fenómeno social que se da aproximadamente entre 1989, prácticamente 200 años después de la propia Revolución Francesa, en el cual México tiende o empieza prácticamente a observar la necesidad de encaminar su estructura constitucional, dejando o abandonando el liberalismo y obviamente adoptando como tal el propio neoliberalismo. Nosotros, recordarán ustedes que en 2011, por eso en la lámina dejo ahí de 1917 a 2011, prácticamente nuestra Constitución siempre tuvo una estructura liberalista. La mayor protección era para la persona humana. Desde 1989 más o menos, cuando Miguel de la Madrid empieza con estas intenciones de caminar hacia el neoliberalismo, era necesario entonces, para poder dar un poco más de derecho a la persona jurídico-colectiva y dejar de poner en ellos esa carga impositiva, con la intención de hacerlos competentes ante otras empresas en otros países y probablemente no salir de esa dinámica comercial en la que nosotros hoy día vivimos. Entonces era necesario, ustedes recordarán el término reformas estructurales. ¿A qué se refería con estas reformas estructurales? Prácticamente las reformas estructurales precisamente tienden
a cambiar esta esencia de la Constitución, esa esencia de la Constitución que vino evolucionando a través del tiempo para convertirse prácticamente en una Constitución neoliberalista. Hay una serie de elementos que pudiéramos pensar que la propia Constitución genera para crear esta discrepancia de riqueza o de bienes en el propio gobernado, pero en realidad ha sido más hacia, en un momento dado, el crecimiento, el desarrollo, pensémoslo así, del gobernado en México, o simplemente ha sido esa separación entre los más ricos, pocos, demasiado pocos, incluso numerados, pensémoslo así, con nombre y apellido, y un grueso de población prácticamente que pudiéramos pensar que está sufriendo los embates del neoliberalismo. Si nosotros nos ponemos a ver cómo es que hemos llegado a estas alturas de la realidad, es necesario entender que hay una tendencia hacia el liberalismo en la época de 1789 a 1889, un salto de 100 años prácticamente, desde prácticamente la influencia colonial y de ahí en adelante. Posteriormente, ya dentro del liberalismo, de 1889 a 1989 más o menos, que ahí está involucrada también nuestra propia Constitución, pues obviamente se sientan las bases donde se protege de mayor forma a la persona humana. Posterior a ello, hay una tendencia hacia el neoliberalismo, e insisto, fue de 1989 con el presidente Miguel de la Madrid y hasta Peña Nieto, que es el que logra las reformas, pero prácticamente el gusto les duró muy poco, porque prácticamente el neoliberalismo, esencialmente en México, dura de 2011 a 2018. Y entonces viene la decadencia a partir de 2018 con este nuevo gobierno, con el cual, pues obviamente nosotros podemos observar de alguna manera que muchas de los avances que se tuvieron para ir en ese camino prácticamente hacia el neoliberalismo, pues han venido en retroceso. O sea, ha habido no solamente un avance con respecto a ello. ¿Qué es importante dentro de todo esto? Hoy día nosotros como país no podemos apartarnos de la globalización. Y la globalización de una o de otra forma va a requerir una realidad en la cual nosotros tenemos que entender que esta dinámica comercial ha evolucionado. No podemos regresar nuestra Constitución, como se critica hoy día a algunas personas que quieren regresar en este sexenio a la época de los 80s o 90s. Es necesario entender de alguna manera que el derecho humano al gobernado, pensémoslo así, tiene mucho que ver desde la propia Constitución, su esencia, pensémoslo así, su propia estructura. Sea esta liberalista o neoliberalista, probablemente sea importante, pero sí es muy necesario entender que esta discrepancia que existe hoy día no es inevitable, y es inevitable en todos los países si ustedes lo quieren ver desde ahí. ¿Hay formas posiblemente de resolverlo? Seguramente sí. No va a ser fácil. Finalmente el Estado mexicano tendrá que decidir en razón de esta realidad y caminar hacia los países que se encuentran desarrollados o tomar un curso distinto, un curso contrario a esto, volviendo un poco al liberalismo, donde se siga suprimiendo a la empresa para dar esos derechos que el gobernado en México estaba acostumbrado a recibir o está acostumbrado a recibir, y de alguna manera, pues, obviamente, hacer esa distinción entre el liberalismo, aquella corriente filosófica que busca la no intervención del Estado de la persona humana, y aquel que venga en un momento dado respecto de la persona jurídico colectiva. Espero no haber pasado el tiempo, haber rebasado el tiempo de participación, y creo que dejaría aquí, doctor Rafael, esta presentación. En lo posterior probablemente podamos hacerla llegar a nuestros invitados, pues probablemente en un extenso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Armando Osorno Sánchez. Muy bien, hemos escuchado su disertación
y pues lo vamos a despedir con un fuerte aplauso